En este video realizaremos un programa en lenguaje C que resuelva el siguiente problema. Se solicitará al usuario que inserte un número de 2 dígitos. Posteriormente se analizará el número y se imprimirá en pantalla si el número es de 2 dígitos o no, y si los 2 dígitos del número son pares o no. Analicemos el problema. Consideremos el número 62. ¿Cómo sabemos que el número es de 2 dígitos? Pues simplemente verificamos que se encuentre dentro del rango de 10 a 99. Ahora, ¿cómo determinamos que los 2 dígitos del número son pares? Separamos las unidades del dígito aplicando el módulo 10, como se indica en el slide. Para este ejemplo, tendríamos 62 módulo 10, lo que nos da como resultado las unidades del número, es decir, el número 2. Para obtener las decenas del número, simplemente se divide entre 10, como se indica en el slide. Para este ejemplo, tendríamos 62 entre 10, lo que nos da como resultado las decenas del número, es decir, el número 6. Ahora, ¿cómo determinamos que un número es par? Si aplicamos el operador módulo 2 al número, simplemente regresará un valor igual a 0 para números pares y diferente de 0 para números impares. Una vez analizada la solución del problema, daremos paso al diseño del algoritmo. Iniciamos con la palabra inicio. Posteriormente se lee el número. Se verifica si el número es menor a 100 y mayor a 9. Si está dentro del rango, se imprime el mensaje de que el número es de 2 dígitos. En caso contrario, se imprimirá el mensaje que indica que el número no es de 2 dígitos. Posteriormente, se aplican los operadores correspondientes para separar las unidades y las decenas del número. Se verifica si las unidades y las decenas son pares. Si lo son, entonces se imprimirá el mensaje de que se trata de un número de 2 dígitos pares. Y en caso contrario, se imprimirá el mensaje que indica que no se trata de un número de 2 dígitos pares. Y se concluye con el algoritmo. Una vez que se cuenta con el diagrama de flujo del algoritmo, es muy sencillo obtener el pseudocódigo. Se inicia con la palabra inicio. Se lee el valor del número. Verificamos si el número es menor a 100 y mayor a 9. Si lo es, imprimiremos el mensaje el número es de 2 dígitos. En caso contrario, se imprimirá el mensaje de que el número no es de 2 dígitos. Posteriormente se aplican los operadores correspondientes para separar las unidades y las decenas del número. A continuación se verifica si las unidades y las decenas son pares, aplicando el operador módulo 2. Si los números son pares, se imprimirá el mensaje que indica que se trata de un número con 2 dígitos pares. En caso contrario, se imprimirá el mensaje indicando que no se trata de un número de 2 dígitos pares. Y se concluye con el pseudocódigo. Una vez que se cuenta con el pseudocódigo, es muy sencillo de codificarlo en lenguaje C. Todo programa inicia incorporando la biblioteca de stdio.h tal y como se muestra en el slide, para hacer uso de las funciones definidas en ella. Después se define la función main, la cual siempre es invocada al ejecutar el programa. Se inicia declarando las variables enteras utilizadas por el programa, con identificadores número, unidad y decenas respectivamente. Posteriormente se utiliza la función printf para escribir la cadena de caracteres inserte un número de 2 dígitos en la pantalla. A continuación, se invoca la función scanf para leer los datos que el usuario introduzca desde el teclado. Se especifica como primer argumento un %d, para indicar que el valor se almacenará como un valor entero dentro de la variable número, definida como segundo argumento en la función. Es importante notar que la variable hace uso del operador ampersand para obtener la dirección de memoria de la variable e indicarle a la función scanf que el valor obtenido desde el teclado sea almacenado en dicha dirección de memoria. Con la estructura de selección if, se verifica que el contenido de la variable número sea menor a 100 y mayor a 9,
Si lo es, se invoca la función printf para que despliegue el mensaje "el número es de 2 dígitos". En caso contrario, se imprimirá el mensaje "el número no es de 2 dígitos". Posteriormente se aplica el módulo 10 a la variable número para obtener las unidades y la división entre 10 a la variable número para obtener las decenas. Se verifica que las variables unidad y decena almacenen un número par, aplicando el módulo 2. Si el operador regresa un valor igual a 0, el valor almacenado en la variable será par. Si ambos números almacenan valores pares, se invoca la función printf para que despliegue el mensaje "los 2 dígitos del número son pares". En caso contrario, se indica que imprima el mensaje "los 2 dígitos del número no son pares". Por último, se especifica el valor de retorno de la función. Como se observa, se indicó que la función tendría que regresar un valor entero y por tanto, el valor de retorno será un 0.